La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Claudio Garay. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Todos hemos hablado o hemos oído hablar sobre la gracia de Dios. Pero, ¿qué entendemos por la gracia de Dios? Podemos definir la gracia de Dios como el favor que el Señor otorga para aquellos que no tienen mérito propio para recibirlo, a los cuales no se le demanda ninguna compensación. La gracia les otorga a los hombres gratuitamente bendiciones que no merecen, que no pueden ganarse. Esta gracia encuentra al pecador indigno e inmerecido de cualquier bien de Dios antes de poder beneficiarlo en gran manera. El trato de Dios con la creación es de pura gracia. No hay nada que el hombre merezca de Dios. Dios nos ha mostrado su gracia al salvarnos de la condenación del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Aunque nuestra condenación es justa, la gracia de Dios se ha manifestado al darnos salvación gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de la gracia de Dios? En primer lugar, el Evangelio es llamado el Evangelio de la gracia. Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, podemos definir que la gracia de Dios es 100% eterna. Segunda Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En tercer lugar, podemos decir que la gracia es completamente gratuita. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cuarto lugar, podemos definir que somos salvos por gracia y no por obras. Efesios 2:5-6 nos lo afirma. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En quinto lugar, podemos afirmar que somos justificados por gracia. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También, en sexto lugar, a través de la gracia es que recibimos la vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En séptimo lugar, podemos definir que la gracia nos libra del pecado. Gálatas 5:1 nos dice, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta sublime gracia es proclamada en el Evangelio. Si esta proclamación no contiene este elemento, donde Dios beneficia al pecador con su perdón, con su amor y con su justicia, y la vida eterna gratuitamente por Cristo, entonces no es el Evangelio. Cada día debemos entender y confiar en que somos sostenidos únicamente por la gracia de Dios. Fuera de ella no hay posibilidad alguna de poder recibir algún bien o favor de Él. Meditando en esta hermosa verdad, nos daremos cuenta día a día de lo indigno que somos, de nuestra falta de méritos y bondad. Esto motivará nuestra humildad y adoración, al mismo tiempo que nuestra dependencia en la obra de Jesús aumentará. Si vivimos pensando que hay algo que Dios no debe, o creyendo que hemos ganado y merecemos algo de Él, solo alimentamos nuestro autojusticia y nuestro orgullo. Todo esto es pecado y nada más nos mantiene lejos del Señor.
El llamado de Dios es a renunciar en arrepentimiento al pecado y poner a nuestra fe en Jesucristo para recibir su perdón y la vida eterna. Él nos ha mostrado su gracia salvándonos de la condenación por medio de su Hijo. Aunque nuestra condenación es justa, la gracia de Dios se ha manifestado al darnos salvación gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Que el Señor continúe derramando abundantes bendiciones en sus vidas. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted.